Hola, muy buenos días con todos y bienvenido nuevamente a este espacio donde hoy vamos a hablar de producción más limpia. Hemos estado esperando unos minutos para ver si se unían más participantes y bueno, esperemos que a lo largo de estos próximos minutos se vayan uniendo más personas. Como comentaba, hoy vamos a hablar de producción más limpia. ¿Qué es producción más limpia? Bueno, pues producción más limpia es una forma de producir más eficiente, en el que se aplican unas técnicas para priorizar la prevención de la contaminación y de esta forma producir de una manera más sostenible. En la primera parte del evento vamos a introducir cuáles son estas técnicas, así como cuáles son los conceptos generales, o vamos a hablar de los conceptos generales de producción más limpia. También vamos a introducir cuáles son los documentos de referencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Posteriormente vamos a trasladar esta metodología a casos prácticos, basados en la experiencia de INERCO. Vamos a ilustrar cuáles son los beneficios de aplicar estas técnicas de producción más limpia y cómo la producción más limpia es una herramienta más ligada al concepto de economía circular. Además, vamos a escuchar la experiencia de Bacus de la mano de nuestra invitada Lorena Rosas. Hoy nos acompañan tres expertas en la materia. Esther Valdivia, que es la directora de la División de Medio Ambiente de INERCO. Esther es ingeniera industrial, especialidad química, y diplomada en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial de Sevilla. Esther cuenta con más de 20 años de experiencia apoyando la gestión ambiental del sector industrial. Es representante de INERCO en la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental y es coordinadora del Comité Técnico sobre la Directiva de Emisiones Industriales desde 2016. Nuestra segunda panelista, Susana Temoche, es ingeniera química de la Universidad de Callao, egresada de la Maestría de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con especialidad en el manejo ambiental de industria y especializada en legislación ambiental por la Universidad Católica de Perú. Susana acumula más de 12 años de experiencia trabajando y asesorando al sector industrial en el Perú. Ha dirigido numerosos servicios de consultoría para la elaboración y transmisión de instrumentos de gestión ambiental y durante y ha acompañado en procesos de cumplimiento de compromisos ambientales a más de 30 instalaciones industriales en Perú. Y finalmente, como ya he comentado, se ha incorporado a este espacio Lorena Rosas, analista de sostenibilidad de la Fundación Bacus. Lorena es licenciada en Comunicación de la Universidad de Lima y actualmente lidera los proyectos de economía circular, cuidado de recursos hídricos y emprendimiento para Bacus. Lorena cuenta con experiencia en la gestión de proyectos de sostenibilidad, generando alianzas estratégicas con numerosos stakeholders. Lorena ha aceptado amablemente nuestra invitación para exponer el caso de éxito de Bacus en la implementación de una estrategia de producción más limpia. Empezamos ahora entonces y le doy paso a Esther Valdivia. Muchas gracias, María. Bienvenidos todos a este webinar que espero que les sea de provecho. Bueno, el título es Mecanismo de producción limpia para mejorar la eficiencia productiva y el desempeño ambiental en Produce y Agroindustrias. En primer lugar, veríamos un índice que no sé, un segundo. Tengo algún problema con la presentación. Voy a volver a intentar pasar y a compartir de nuevo. No sé, Cathy, si podrías ayudarme a poner la presentación. Esther, ¿puedes pulsar con un clic sobre la presentación y pulsar en siguiente? ¿Ahora estáis viendo el índice? Sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como les decía, perdona la interrupción, veríamos una introducción a la producción limpia, metodologías y casos prácticos, beneficios a la implementación de la producción más limpia, acuerdo de producción limpia donde contaremos con la intervención de Lorena de Bacus, que ya ha presentado María Risco, y unas conclusiones al final. Perdón. Vale. En esta introducción veremos primero unos conceptos generales sobre producción más limpia. Hay una definición en la legislación peruana, en el Decreto Supremo 17/2015, donde se define como la aplicación continua de estrategia ambiental preventiva e integrada para los procesos, productos y servicios. El objetivo es incrementar la eficiencia, manejar racionalmente los recursos y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente para lograr el desarrollo sostenible.
Los principios en orden jerárquico que sigue esta producción más limpia sería primero prevención, siempre evitar la generación de contaminantes actuando en el proceso, reducción en segundo lugar, cuando no se pueda evitar la generación de contaminantes y reducirla al mínimo. El tercer punto sería aprovechamiento, quizás le suene más últimamente el concepto de economía circular, que veremos también durante la sesión de hoy, donde se pretende volver a utilizar los residuos generados como productos útiles internamente o a través de agentes externos. Y por último, la eliminación como último de la jerarquía de forma adecuada, eso sí, una vez desestimada cualquiera de las opciones anteriores. En suma, la producción más limpia pretende priorizar la prevención frente a corrección de la contaminación ambiental. Vemos aquí unos grupos de técnicas de producción más limpia más comunes. Contaríamos con cuestiones de medidas organizativas, como podría ser pues, procedimientos que tengan una instalación donde pequeños o grandes cambios en función de las circunstancias puedan mejorar la actividad productiva, de utilización interna con retorno a procesos de materiales que de otra manera serían residuos, aprovechamientos para otro uso, etcétera. Cambios en materias primas y auxiliares, siempre intentando pues que aquellas materias primas auxiliares que se consuman en el proceso pues cada vez tengan, digamos, componentes menos agresivos para el medio ambiente, intentando también aumentar su vida útil, etcétera. Cambios en los productos, no siempre se consigue porque algunos procesos están muy estandarizados, pero si se orienta al mercado un producto determinado, puede actuarse en su fase de diseño. No solamente pensemos en producción más limpia cuando ya estamos en la versión de utilizar algo que antes era un residuo y utilizarlo en el proceso o para otro proceso. Y quizá lo más complicado y muchas veces lo más costoso serían cambios tecnológicos, que tendremos también oportunidad de ver algunos ejemplos durante el webinar de hoy. Tenemos manuales de prevención más limpia, uno de ellos pues el que les presento aquí en pantalla, que también se ha utilizado por algunos representantes de la administración en los últimos webinars donde hemos tenido la oportunidad de asistir. En concreto pues tiene un manual con 10 tomos de referencia y he sacado a relucir pues algún esquema que me ha parecido interesante para tener un poco dentro ni siquiera de la parte de introducción, sería de otro de los volúmenes, donde se ve un poco la producción, el uso y la forma de eliminación y las diferentes interrelaciones entre los procesos. Bueno, por mi experiencia internacional, especialmente en la parte europea, también algo en Latinoamérica, quería sacar a lucir algunas referencias en producción más limpia, por ejemplo, las guías EHS del IFS, de ámbito mundial, donde por una parte tenemos una guía general sobre el medio ambiente aplicable a todos los sectores produce igualmente, donde esas guías generales pues tienen un apartado de medio ambiente donde se ve desde emisiones al aire hasta suelos contaminados, y una segunda parte de guías que son ya sectoriales específicas para sectores industriales. No están todos representados, pero muchos de ellos pues sí. Aquí le he puesto algunos ejemplos como agroalimentario, químico, forestal, manufacturero en general y varios con imprenta, fabricación de compuestos electrónicos, etcétera. He señalado en particular para que vayan un ejemplo dentro del manufacturero, por ejemplo, el cemento. Dentro del cemento, tendríamos una guía específica que sería de medio ambiente, salud y seguridad para la fabricación de cemento y cal, y algunas técnicas para prevenir el impacto por emisiones de partículas a la atmósfera asociada a manipulación y almacenamiento de materiales en ese sector, pues llegarían a lo que veríamos en la parte inferior derecha de la pantalla, con descripciones generales de actuaciones, con uso de diseño simple y lineal de operaciones de manipulación de los materiales para reducir la necesidad de puntos de transferencia o cubrir las emisiones en los puntos entre un punto y otro del proceso con capotamientos, etcétera. Otra referencia que me gustaría hacerle pues un comentario específico por lo específico y lo voluminoso de estos documentos, son documentos de referencia europeos denominados BREF y sus conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles. Las MTDs, sería la denominación en español, o BAT, de Base Available Technologies en inglés, están directamente relacionadas con producción más limpia.
simplemente cambia la terminología y quizás los años que llevan de aplicación en el caso de Europa. Esos documentos de referencia, precisamente pues hay un proceso de información con los sectores afectados, cada uno el suyo, lo que se denomina el proceso de Sevilla, donde hay dos tipos de documentos breves, unos que son sectoriales o verticales que aplican a un sector industrial concreto y otros que son horizontales, donde se tratan asuntos que son, digamos, de aplicación a la industria en general, no a un sector concreto, donde podremos ver, por ejemplo, uno de eficiencia energética, sistema de refrigeración o emisiones de almacenamiento. Aquí les dejo, el que tenga curiosidad, si no ha tenido ya la oportunidad de verlos antes, la página web donde están todos los documentos de referencia actualizados y descargables. No se asusten para el que no esté familiarizado porque suelen tener cientos de páginas y en ese caso les indicaría que fueran a la parte de BAT-C, las conclusiones de las MTDs, donde son documentos ya un poquito más resumidos, son decenas de páginas, ya no son cientos, y donde van al grano, digamos, con las MTDs que aplicarían a cada una de las partes de cada uno de los procesos. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de la portada de uno de ellos, de alimentación y bebidas. Para ese tipo de industria, pues les pongo aquí el resumen de lo que sería el índice de las conclusiones para MTD. Como ven, tienen unos ámbitos de aplicación, a qué sector se aplica, consideraciones generales y definiciones, y luego las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles o de producción más limpia, donde se implican pues las técnicas y procesos utilizados, niveles de emisión, técnicas que deben tenerse en cuenta y técnicas emergentes. Por otra parte, quería comentar por su estrecha relación con la economía circular, en primer lugar, pues en el ámbito europeo sí que hay un plan de acción para la economía circular, aquí les dejo la referencia, donde he querido extraer pues, la cuestión de la circularidad de los procesos de producción, donde les indico que es un sentido amplio, no solamente se está pensando en la parte final del proceso y cómo minimizo los residuos, sino en todos los ahorros a lo largo de toda la cadena de valor y poder generar ese valor añadido. Y como actuaciones se plantean varias a nivel europeo, pero bueno, quería indicarles especialmente todos los documentos de referencia que he comentado en la transparencia anterior están relacionados con la Directiva de Emisiones Industriales, que está relacionado con la prevención y control integrado de la contaminación, que indicábamos que era en la jerarquía de producción más limpia, pues estaba en el primer lugar, primero prevenir antes que corregir. Y una de las medidas que se plantea es la integración de las prácticas de la economía circular en los próximos documentos de referencia europeos que les he indicado sector por sector. Digamos que es una tarea que nos queda por delante en los próximos años porque son documentos que se plantean cambios cada varios años. Pasaríamos ahora al bloque de metodología y casos prácticos. Primero, para aterrizar un poco más en la normativa de aplicación en Perú, no solamente normativa, sino en la parte práctica, ¿cómo tendría esas aplicaciones de producción más limpia? ¿Qué sentido tendría en Perú? ¿No? Pues por una parte, en la aplicación del conocimiento de esas mejores técnicas disponibles para propuestas de medidas preventivas durante la evaluación ambiental del proyecto en elaboración y tramitación de los ICAs preventivos. Hemos dicho que el foco se pone muchas veces en la parte preventiva en la jerarquía. ¿Cómo podría hacer esa aplicación? Pues optimizando la operación utilizando las mejores prácticas del sector y las más eficientes, tanto energéticamente como con menores niveles de emisión al medio, como desde el punto de vista organizativo. Aquí llamo la atención especialmente a los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, etcétera, que ese tipo de procedimientos ayuda mucho a tener bastante sistematizada lo que es la operación. Una segunda aplicación serían los procesos de debida diligencia para el cumplimiento de los compromisos socioambientales en las instalaciones, incluyendo aquí ya los IGAs correctivos. Ya digo que aunque la primera parte siempre es prevenir, pero también cuando ocurre algún incidente o sabemos que está en una instalación funcionando, pues ya podríamos tener conocimiento de lo que haría falta a la instalación para operar de acuerdo a las prácticas más novedosas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente del sector. Y bueno, por último, quería hacer alguna mención a la asistencia técnica sobre criterios utilizados en la taxonomía
de finanzas sostenibles, porque como veremos durante la sesión, pues hay técnicas de producción más limpias que, bueno, pueden estar sujetas a incentivos y, por otra parte, ayudarían a obtener financiación a determinadas modificaciones en una instalación. Por ahondar un poquito más, aunque quizás es un concepto más de Europa, pero se está extendiendo a nivel mundial rápidamente, los objetivos ambientales para una financiación sostenible son estos 6 que vemos aquí. Tanto mitigación del cambio climático como adaptación, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. Hago especial mención a los 2 que vienen a continuación, transición en economía circular, prevención y reciclaje de residuos, que nos acompaña especialmente en este concepto en el día de hoy, y prevención y control integrado de contaminación, producción más limpia y empleo de las mejores técnicas disponibles, que es a lo que nos estamos dedicando ahora mismo a exponer, y también a protección de los ecosistemas. En concreto, pues esta contribución a la prevención y control de la contaminación implicaría que se reduzcan las emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo. Y para eso están para ayudar a eso, todas las técnicas de producción más limpias. Actuaciones frente a esta financiación sostenible, también hay criterios ambientales, energéticos, gobierno cooperativo o temas sociales en los informes ASG, en español, de Ambiente, Social y Gobernanza, o ESG si lo vemos en inglés, con un análisis y valoración de esos puntos de mejora y alternativas de actuación posibles, plantación y sobre todo adaptarse de forma ágil a posicionarse ante instituciones financieras y mercados, porque se van a dedicar más a financiar actividades sostenibles y modificaciones de las instalaciones en operación sujetas a cuestiones relacionadas con producción más limpia antes que a cuestiones que no sean tan sostenibles y no tengan esa clasificación. Ahondando un poco más en economía circular y en las estrategias, vemos ahora una slide relacionada con cuestiones en Europa, con 3 tipos de estrategias según los negocios: estrategias circulares de creación de valor, estrategias de propuesta de valor que ayudan a entregar valor circular al cliente, y estrategias de redes de valor para relacionarse con actores más allá de las fronteras de la empresa, para lograr redes de valor circulares. Más que ahondar un poco más en todas las posibilidades de estas estrategias, quizás gráficamente les dejo aquí una dirección para poder, digamos, tener una especie de simulador donde, combinando las estrategias de color azul, verde o naranja, que son las 3 que he mencionado anteriormente, pues cada uno intente ver ejemplos prácticos que combinarían esas estrategias, o una sola o una combinación de ellas. Como ejemplo, podría poner aquí el uso óptimo de un producto, o también he puesto el branding eco-premium, por ejemplo, permitir un sobreprecio, resaltar o garantizar la calidad de las declaraciones medioambientales, por ejemplo, con certificados de gestión medioambiental. O un término que también es bastante al uso hoy en día, que es simbiosis industrial, donde el flujo de residuos de una empresa se utiliza como entrada para otras empresas, generalmente en un entorno regional. Siguiendo con la economía circular y ya centrándonos más en Perú, pues hay una hoja de ruta donde, bueno, se aprobó por un decreto supremo entre 2020 de Produce, y aquí he hecho un simple extracto de los enfoques que aparecen en esta hoja de ruta, donde el enfoque 1 es producción industrial sostenibles, con líneas de acción, la primera para incentivar la producción industrial bajo un enfoque de economía circular, y poniendo, por ejemplo, un ejemplo de acción, elaborar y aprobar guías de buenas prácticas de actividades en la industria manufacturera y procesamiento industrial pesquero con enfoque de economía circular, donde el responsable sería Produce, los participantes, gremio empresarial y asociaciones, y con intención de que esté implementado en un medio o largo plazo. Así podríamos seguir hasta los diferentes enfoques que les dejo esta transparencia, que como podrán disponer de ella con posterioridad al webinar, pues ya podrán leer con más detenimiento. Aquí les dejo una forma de sintetizar la metodología de implantación de producción más limpia. Tendría un comienzo con una planificación inicial, donde es muy importante el compromiso de la dirección, designar un equipo de trabajo tanto de una posible asistencia técnica externa como la contraparte dentro de la parte de la instalación, digamos, responsables que hagan suyo el proyecto y que lo abanderen y lo lleven hasta el final.
una capacitación a todos los intervinientes y con posterioridad a toda la empresa y tener claros los alcances y los objetivos. El siguiente paso natural, una vez hecha la planificación inicial, sería la realización del diagnóstico ambiental frente a las mejores técnicas disponibles o producción más limpia. Normalmente conlleva varias visitas de inspección, una especie de auditorías iniciales, pero no con el sentido de un sistema de gestión, sino para ver cómo están todos los aspectos, sobre todo los ambientales de la instalación, qué análisis de datos de monitoreo pues, se pueden tener, revisar diagramas de flujo de todos los procesos, datos de inventario, posibles cambios futuros y sobre todo también tener en cuenta qué indicadores de comportamiento ambiental se pueden tener. El tercer paso es priorizar los objetivos de mejora, seleccionando esos temas y los propios objetivos en sí, identificar medidas de mejora, donde es muy importante la propia plantilla que esté motivada y esté sensibilizada con el proyecto para que de ellos mismos salgan las ideas, muchas veces de cuestiones que no son caras de implementar, pero que suponen mejoras tanto en ahorro de productos como de eficiencia energética, etcétera. Son cuestiones como a veces tan simples como que, digamos, se ponga una válvula específica en una manguera que es para regar el suelo cada vez que acaba una operación en una industria agroalimentaria y resulta que está muy separada del grifo y mientras se iba y se volvía, pues era un minuto allí desperdiciando agua durante varias veces al día, 365 días al año, y cuando te pones a hacer las cuentas se ahorra bastante agua con simplemente implementar una válvula. El punto 5, evaluación y selección de las medidas de mejora, con una valoración previa, análisis con una viabilidad técnico-económica y también teniendo en cuenta la legislación y el aspecto social del entorno, y se seleccionan las medidas a implantar. Luego se pone un plan de acción con tareas, responsable de plazo de indicadores, se implantan esas medidas y continuamente pues se van de forma periódica evaluando esos resultados y poniendo medidas correctoras en caso necesario. Quizás una de las partes más complejas de los bloques que vimos ya hace algunas slides de cuáles eran los grupos de técnicas de producción más limpia es precisamente cambios de tecnología. Ahí es donde puede tener más importancia la parte económica. Entonces aquí he sacado a relucir una guía que no es muy reciente, pero es una adaptación de un aspecto económico y efectos cruzados de la Unión Europea, una adaptación que se hizo en una región de España, en Cataluña, donde básicamente los pasos es una determinación, análisis de efectos ambientales, una cuantificación y análisis de los costos asociados, la comparación y evaluación de las diferentes alternativas y determinación de la viabilidad económica. Aquí vemos el ejemplo de cómo se aplican esos pasos al sector vidrio, que es uno de los que están incluidos en Produce, donde esa identificación de alternativas tenían dos opciones, la situación de me quedo como estoy o hago una serie de medidas primarias en los quemadores o bien hago una medida secundaria con reducción catalítica selectiva. Es así, digamos que ya eso presupone una preselección de opciones porque había más. El punto 2 sería un inventario de consumo y emisiones. El 3, el cuantificar uno a uno los efectos ambientales significativos y una posterior interpretación donde se tiene en cuenta efectos tóxicos para los seres humanos, potencial de calentamiento global, toxicidad, acidificación, agotamiento de la capa de ozono, etcétera. Luego se hace un análisis económico de alternativas. Aquí está un ejemplo, pero bueno, básicamente lo que podemos ver es que la combinación de las técnicas primarias, pues aproximadamente era un 30% inferior a las medidas secundarias y se hace una eficiencia de costo de forma agregada que prácticamente pues se llega a valores similares, 200 y pico en los dos casos, y después se realiza una selección de alternativas donde, bueno, se veía básicamente que si no es una obligación de tener que conseguir una reducción de contaminantes, NOx en este caso, demasiado, digamos, significativa como para que no se pudieran conseguir solo con las técnicas primarias, pues realmente viendo el coste-beneficio era suficiente con la aplicación de las alternativas primarias, mucho más económicas en su implantación, incluso a veces en sus costes de operación, y dejar solo para el lejano caso de que hubiera una segunda vuelta de tuerca en cuestiones legislativas que hicieran disminuir todavía más los valores límite de emisión de ese contaminante, pues dejarlo para otro momento y simplemente acometer las medidas primarias. Pero, como digo, es algo que hay que estudiar en cada caso, ¿no? Ahora vamos a presentar algunos casos de éxito
que hemos tenido en INERCO relacionados con la producción más limpia. En este caso, pues una instalación que creó una marca conocida de cerveza a nivel mundial, donde estuvimos pues haciendo ya para los años 2004-2005 un diagnóstico de las mejores técnicas disponibles o producción más limpia en diferentes fábricas de cerveza en España. En 6 de ellas en concreto, donde, bueno, aquí veis esquemas de proceso, cuestiones del documento de referencia de alimentación y bebidas que le era de aplicación, como hemos visto antes que había 2 grupos, los sectoriales y los horizontales que aplicaban a muchos sectores, pues en su específico de alimentación y bebidas, la verdad es que en aquel momento era otra versión, la que le tengo ahora aquí puesta en una tabla específica, por ejemplo, de indicativos de temas ambientales para la descarga de aguas residuales, está aquí cogida de la última versión. Y bueno, pues hacíamos un análisis de la situación de partida, unas visitas de la instalación una por una, comparar los límites de emisión asociados a esas mejores técnicas disponibles con lo que realmente estaba haciéndose en esa instalación en su momento, ver las alternativas de mejora del sistema de abatamiento y de gestión de las instalaciones, qué necesidades actuales y futuras de modificaciones estaban previstas hacer a corto o medio plazo. Las de largo plazo muchas veces no se saben con tanta anticipación. Se presentaron las alternativas de mejora identificadas y vimos si había que plantear excepciones en las tramitaciones o estudios de mejora ambiental frente al coste económico parecido a la guía que les he enseñado antes con el caso del vidrio, y veíamos conclusiones y análisis de decisión. Un caso específico dentro de todo el diagnóstico también fue ver la gestión de efluentes y vertidos. En la siguiente transparencia no es un tema, lo he querido sacar aquí, pues es bastante usual y se suelen sacar bastantes actuaciones de mejora en este tipo de diagnóstico específico de efluente y vertido. Este no es específico para el caso de Heineken, sino que lo hemos hecho para más de 15 tipos diferentes de instalaciones en sectores varios como cemento, papel, siderurgia, etcétera, donde primero se presentan, pues se consiguen los planos de detalle que tengan la instalación de esos efluentes y se hacen visitas y se puede modificar esos planos en base a hallazgos de esas visitas. Se desarrolla un balance hídrico detallado con los cálculos justificativos y periodo de retorno a varios años en función de o bien legislación o las cuestiones al uso o lo que se pacte con la administración, normalmente al menos 3 periodos diferentes. También se realiza un balance de aguas con las entradas por pluviometría y salidas por vertido y evaporación, mes a mes, un ciclo hidrológico completo que es en un año, y se analiza la capacidad de almacenamiento de pluviales potencialmente contaminadas con la que cuenta la instalación, si es suficiente o no, y ver también a qué cuenca receptora van a ir esas aguas pluviales y si hay que separar las pluviales limpias de las pluviales de contacto. El siguiente punto sería realizar un plan de gestión de las pluviales para ver esa capacidad de almacenamiento, si hay evacuación y tratamiento suficiente, qué condiciones de entrada, qué posibilidades hay de tener puntos de desbordamiento. Todo ello viendo la caracterización analítica de cada uno de los flujos finales de efluentes que disponga la instalación. En caso de que veamos que no es suficiente, se plantearían análisis complementarios. Nos encargaríamos de justificar la capacidad depurativa de los sistemas de tratamiento de efluentes, viendo la carga de contaminante de entrada y los valores límite de vertido que hay que cumplir, y también un estudio de zonificación de pluviales limpias indicando gestión y evacuación. Esto sería un caso completito de los que indico que suelen salir bastantes recomendaciones que no suelen ser demasiado tampoco caras de implementar y que dan bastante buenos resultados. Otro caso de éxito sería una anticipación a cambios tecnológicos. Ya les indiqué que dentro de los grupos de técnicas de producción más limpia, quizás los que tienen que ver con tecnología son los que suelen dar más dolor de cabeza e implican más desembolso económico, ¿no? En el caso del sector químico, en concreto el cloroalcali, estuvimos pues asesorando con muchísima anticipación a varias fábricas de producción de cloro en España, de un mismo titular, donde, bueno, pues ya desde el 2002 se estaba viendo venir que había acuerdos dentro del propio sector para ir cada vez disminuyendo el uso y la producción de cuestiones que tuvieran que ver con mercurio. Con el tiempo, esos documentos de referencia que les indicaba al principio a nivel internacional, europeos, se convirtieron de ser simples referencias a ser, digamos, de obligado cumplimiento lo que concierne a sus conclusiones.
Las conclusiones, en el caso del sector concreto de cloralcali, en diciembre de 2013 pues aparecieron la primera vez las conclusiones que tienen los operadores un plazo de 4 años para cumplir. Y cumplir me refiero incluyendo los cambios tecnológicos que impliquen. En el caso de las conclusiones del sector del cloralcali son muy peculiares, porque normalmente es una relación de cuestiones que implican en positivo una enumeración de mejores técnicas disponibles o cuestiones de producción más limpia. En el caso del cloralcali, la primera de las conclusiones es la MTD1, que indica que producir con técnica de celda de mercurio no puede considerarse MTD en ningún caso. Y eso implicaba automáticamente que todas las fábricas de Europa que tuvieran este tipo de tecnología implantada no podían seguir operando más allá de 4 años posterior al 2013. O sea que o se reconvertían tecnológicamente o sería un cierre total de las instalaciones. Por ello se siguen con conclusiones relacionadas con desmantelamiento o conversión. Es que no había otra alternativa. Pues imagínense que el que no se hubiera preparado y recibe esta decisión en diciembre de 2013 y solo tiene 4 años para reconvertirse, pues muchos terminaron cerrando. Sin embargo, los que se estaban preparando con muchísimos años de antelación estaban preparados, habían tenido pues con nuestra asistencia técnica unos diagnósticos realizados desde más de 10 años antes, con esos cambios tecnológicos identificados, aprovechando esas medidas organizativas que ya tenían de su sistema de gestión, de las implicaciones de las diferentes fábricas, viendo si alguna de ellas pues, iban a ser en plan piloto para esa reconversión. Se agilizó esa transición a la reconversión porque a la vez no se quería parar la producción, con lo cual estuvimos bastante tiempo intentando autorizar las reconversiones y además funcionando con la tecnología antigua mientras era posible y tener a punto la tecnología nueva cuando ya no iba a ser posible extender más la antigua, y digamos que estábamos bastante contentos con el resultado por haberse podido anticipar con tanta antelación. Otro caso de éxito es que tenemos bastante relación en las cuestiones industriales con la autoridad ambiental. En este caso, pues no íbamos de la mano de que nuestro cliente fuera el industrial, sino sería un concurso público donde se afectaban en principio a todos los sectores de produce. En el caso no sería en Perú, fue en trabajo en España, trabajamos para el Ministerio del Ambiente allí en aquel momento, bueno, va cambiando de nombre, ahora sería el Ministerio el MITER de Transición Demográfica y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde se estudian las implicaciones económicas de la innovación tecnológica que supuso la aplicación de todo este concepto de prevención y control integrado de contaminación y de producción más limpia y su reglamento a los diferentes sectores industriales. Básicamente hicimos inventario de las instalaciones, una serie de cuestionarios, miramos el coste de adecuación de cada una de esas instalaciones, sobre todo de la del grupo de las más contaminantes, el grupo A de nuestra legislación, y desarrollamos una herramienta informática específica. Bueno, aquello pues con las conclusiones fueron que hubo una serie de costes más asociadas a conseguir ese permiso ambiental unificado, que era un cambio de concepto de tener los permisos aislados, otro coste mucho menos representativo del 1% para la tramitación en sí y coste asociado a cumplir esos condicionantes de la autorización, pues prácticamente un 45%. Y bueno, había unos sectores que no son exactamente los de Produce, que estarían más relacionados con refinería de petróleo, instalaciones de combustión, que se llevaron los mayores costes, y la suma total en España pues supuso más de 10.000 millones de euros en aquella época. El otro caso de éxito, en este caso para el sector sostenibilidad siderúrgico, sería la marca Sostenibilidad Siderúrgica. Empezamos desarrollando el trabajo para Eurofer, que es como la patronal del sector a nivel europeo, en 2010-2011, y terminamos pues implementando bastantes sistemas de gestión de la sostenibilidad en diferentes fábricas, pues, prácticamente todas las siderurgias y metalurgias en España, en Portugal, algunas en Polonia, en Italia. Fue un trabajo bastante intenso, y no solamente en estos 2 años, sino lo que vino con posterioridad. Realmente el alcance implicaba la elaboración de documentos de soporte para una marca de sostenibilidad,
unos reglamentos generales y específicos de la marca, hacer la normativa de verificación, aunque realmente el que verificaba pues eran empresas específicas al efecto, en el caso de España Enor. Los requisitos técnicos del sistema de gestión de sostenibilidad, la definición de un sistema de indicadores y cuestionarios para implementar esos indicadores. Y con posterioridad, pues tuvimos pues todos los requisitos a tener en cuenta de estas normas, indicadores, y tanto para producción de productos de acero de armaduras activas como de productos de acero inoxidables. Y ya le dejo el control a mi compañera Susana. Muchas gracias, Esther. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, la vemos. Perfecto, gracias. Okay. Muy buenos días. Muchas gracias, Esther. Nuestra experiencia en el sector en el Perú, no podemos dejar de referir el reuso de aguas residuales industriales tratadas que se han dado entre las empresas Bacus, la empresa Nestlé, la empresa Industria del Papel, donde han utilizado sus aguas residuales para riego de áreas verdes, lo cual disminuye el uso de agua potable o uso de agua de pozo para las instalaciones, dentro de sus instalaciones, y asimismo también colaborar con las municipalidades directamente con el reuso, realizando sus fichas de reuso para obtener su permiso ante la Autoridad Nacional del Agua para riego de parques y jardines públicos. Asimismo, una estrategia entre Bacus e Industrias de Papel para poder tener el reuso en otro proceso productivo, donde las aguas residuales eran aptas para un proceso que no era de producción de alimentos y permitía así darle más vida útil al acuífero y explotarlo menos. En referencia a las plantas industriales, en la elaboración de sus sigas preventivos y correctivos, tenemos la reducción de la carga de contaminantes en el agua residual doméstica. Un caso específico, en algunas plantas tienen específicamente sus aguas residuales industriales, se tratan en su planta de tratamiento, y las aguas residuales domésticas se mezclan con estas aguas tratadas para poder ser descargadas al alcantarillado o a un cuerpo receptor. Sin embargo, en la evaluación que se realiza previamente, cuando ya una actividad está en curso y se está evaluando su IGA preventivo, como puede ser una DAA o un PAMA, se tiene que evaluar qué podría estar pasando antes de declarar en su instrumento cómo inicia esta planta. Y algo que se detectó, por ejemplo, era que se tenía una carga muy alta en aceites y grasas, pero si la planta de tratamiento tendría muy buena eficiencia, entonces, ¿qué estaba pasando? Se hace la investigación y se identifica que en algo tan simple como puede ser en el comedor, en la cocina, no se estaba haciendo un uso adecuado de los aceites y se estaban directamente lanzando al alcantarillado, generando así que la carga se haga mayor. Entonces, uno de los planes, en este caso se aplicó de minimización, fue almacenar este aceite, miren, una práctica tan sencilla, almacenar este aceite y poder así reducir el agua residual, en el agua residual total que se va al alcantarillado, esta carga de aceites y grasas, y estando dentro de la normativa. Si la normativa nos pide 100, pero si esto era, la planta tenía una eficiencia buena y estábamos en 80, entonces, ¿qué estaba pasando? Se logró a 20, que está muy por debajo de lo que pide los BMA, y con una práctica sencilla que es reciclar este aceite y derivarlos como parte de los residuos sólidos. El reuso de PET para la fabricación de las cajas plásticas. Así también
la economía de la resina, la resina inicial que se utiliza para esta fabricación, entonces reduzco costos porque estoy reusando el PET y me da una buena calidad de caja plástica. El plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Todo instrumento de gestión ambiental preventivo o correctivo lleva este plan, y este plan es requisito, vamos a decirlo así, según la nueva normativa aprobada en el 2017, que se debe presentar en los IGAS, en las actualizaciones o las modificaciones de los instrumentos preventivos y correctivos. La reducción de emisiones gaseosas al ambiente por cambio de matriz de combustión. ¿Qué nos puede llevar? Pero si estoy trabajando con diésel, estoy dentro de los parámetros, pero salió ahora acreditaciones de monitoreo de hidrocarburos no metano, hidrocarburos totales. Entonces, si comienzo a evaluar cuánto me va a costar ahora hacer un monitoreo acreditado por estas dos matrices, que lo tengo en mi instrumento de gestión ambiental y lo tengo como obligación porque posiblemente aún estoy trabajando con un combustible líquido, me voy a ver obligado a monitorear estos parámetros y va a ser continuamente, semestralmente, hasta que yo decida cambiar mi matriz. Entonces ahí también vamos a ver a futuro una reducción de costos en lo que es mis monitoreos, que van a ser semestrales, trimestrales o de acuerdo anuales, lo que la autoridad haya dispuesto en el instrumento. La declaración de material de descarte para aprovechamiento del subproducto. Algo simple, que diríamos, pero esto es considerado producción más limpia. Pues sí, el cambio de luminarias para unas que ahora te permiten tener ahorro de consumo energético, pero también es ahorro de recurso económico. La recuperación de biogás para precalentamiento de agua de proceso. El biogás no se puede ventear a la atmósfera, se debe quemar y recién se va por como parte de las emisiones atmosféricas dentro de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, si este biogás lo reutilizo en mi proceso industrial, entonces le estoy dando una vida útil a este biogás y es también reducir mis costos. El sistema para recuperación de energía calorífica también es una metodología que se ha visto en las experiencias de la instrumentación de los IGAS preventivos y correctivos. Los beneficios de la implementación de una producción más limpia. El Decreto Supremo 017-2000 produce, como lo mencionaba Esther, ya nos da la definición de lo que es la producción más limpia. Asimismo, en el artículo 10 ya indica la promoción de los acuerdos de producción más limpia junto con el Ministerio de Producción y el MINAM. Una producción más limpia, sostenible y eficiente nos permite ganar en compatibilidad respecto al propio sector, compromisos, certificaciones socioambientales, mejorar su comportamiento socioambiental y la imagen frente a los principales stakeholders, anticipación en la identificación y cuantificación de pasivos ambientales, el cumplimiento de estándares de desempeño internacionales y tener acceso a fuentes de financiación a futuro. En los acuerdos de producción limpia y incentivos, tenemos el decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde ya se introduce la terminología economía circular y la valorización de residuos sólidos. Asimismo, desde el 2001, se aprueba el régimen de sanciones e incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera, en el cual ya nos indica las conductas que con el objetivo de incentivos pueden ser las que están más allá de lo que me pide la normativa, en lo que es reducción y prevención de la contaminación ambiental. Y asimismo, desde ahí, mire cuánto tiempo ha pasado en que se ha ido formando peldaño a peldaño para poder llegar actualmente, después de 20 años, ya a tener más de 14 acuerdos firmados con el Ministerio del Ambiente para producción más limpia. En incentivos también tenemos el otorgamiento de incentivos de parte de OEFA, del ente fiscalizador, para los cuales el primer requisito es tener que en una supervisión anual que realiza OEFA a las instalaciones industriales no se tengan observaciones. A veces ha sido parte del levantamiento de observaciones de parte de OEFA y hay observaciones
no consideradas todavía porque pasan por un proceso de 2 años, 3 años, mientras que se evalúa el caso, se desestima el procedimiento administrador sancionador. Sin embargo, ya muy pocas veces es posible que nos den la posibilidad de presentarnos en este listado para poder tener como requisito, como base, para poder llegar a estas certificaciones y otorgamientos. Empresas que ya han logrado tener esta conmemoración de parte de OEFA en el nivel de producción es Tisus, Productos Tisus del Perú, y Cementos Pacasmayo, en la cantera Tembladera de Cajamarca. Beneficios. El punto 1 es identificación de aspectos ambientales limitantes más ventajosas si es con anticipación, ayuda en la obtención de permisos. Es anticiparse a una normativa futura. Como les explicaba Esther, en España, en Europa, ya la normativa dio un giro totalmente. Imagínense que a nosotros nos cambien la normativa de los BMA, del alcantarillado, y nuestras plantas no estén preparadas, nos den 5 años, pero evaluando la PETAR, no nos va a dar esa PETAR para poder hacer el acondicionamiento, y es toda una inversión a futuro, que posiblemente en esos 5 años no podríamos prepararnos, y hasta podría ponerse en riesgo el seguir operando en esta planta. Entonces, el anticiparse nos permite tener una visión de si hay cambios, si hay ajustes en lo que es la normativa actual, podamos tener una ampliación de plazo internamente para poder estar tranquilos en el desarrollo de nuestras actividades industriales. Optimización de condiciones y requerimientos aplicables, incluso extensión temporales o eliminaciones. Por ejemplo, les mencionaba el tema de los monitoreos. Actualmente se realizan monitoreos ambientales utilizando el tren de muestreo para lo que son CO, SO2, material particulado, bueno, tiene Highball, pero ya existen metodologías acreditadas con equipos automáticos. Y estos equipos automáticos, su análisis es mucho más fino y permite tener resultados también más certeros. Ahora, ¿estaríamos preparados para poder ya la normativa que nos aplique estos equipos automáticos? Nuestra planta daría igual incumplimiento del NOx, el NO2, SO2, CO, todos estos parámetros que siempre venimos monitoreando, ¿podríamos alcanzar con equipos automáticos? Entonces, es una interrogativa que queda porque hemos realizado estos monitoreos y hay una variación casi hasta del 200, 300%. Entonces, preocupante. Establecimiento de alternativas de mejora, posibilidad de acuerdo de producción más limpia. Priorizar las alternativas en función de su viabilidad técnica y económica. Minimización de riesgos ambientales y optimización de garantías operacionales. Ayuda en la solicitud de financiamiento a instituciones, bancos, así como incentivos. Reduce responsabilidades a largo plazo para instalaciones industriales por la posible contaminación generada en décadas, pues la producción más limpia ayuda a reducir emisiones, vertidos y residuos. Incremento de rentabilidad, productividad y eficiencia, como les mencionaba, el hecho de reducir los recursos, el consumo de recursos como es la energía, el agua, las materias primas, también es un punto que se nota, que se va a reflejar en nuestras finanzas. Suele reducir los costos de producción de primas, de seguros y evita el incumplimiento legal. Una multa. Si nosotros nos adelantamos, tenemos el riesgo de no tenemos el riesgo de ser multados por la autoridad competente. Motivación de los trabajadores que se involucren en la implementación y mejoras, imagen, apoyo a stakeholders en general, accesos a mercados exigentes como el comportamiento ambiental. Contribuye al desarrollo sostenible de la actividad industrial. Acuerdo de producción más limpia. En el reglamento del decreto legislativo de lo que se aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
nos da en el artículo 12 el acuerdo de producción más limpia, lo cual da pase a las resoluciones ministeriales que ha aprobado el MINAN para presentar la propuesta de suscripción, seguimiento y control de reconocimiento del cumplimiento de acuerdo de producción limpia en materia de residuos sólidos. Entonces, el primer paso que se ha dado es en gestión de materia de residuos sólidos, y estos son los anexos que se dan cuando se inician los acuerdos de producción más limpia. Como una pequeña historia de lo que es producción más limpia en el Perú, se tiene que en el 2018 se firmó el primer acuerdo de producción más limpio, según el cual Coca-Cola y Arca Continental Lindley se comprometieron a realizar acciones para reducir, reutilizar y reciclar materiales de sus empaques, con la finalidad de contribuir a la disminución de los residuos generados por sus productos. Entonces, reducir el PET. En el sistema del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se incorporó a la producción más limpia como instrumentos voluntarios de promoción de mejoras de las actividades productivas de las empresas, previendo acciones de coeficiencia más allá de lo estipulado por la legislación vigente. Me pedían 100 de aceites y grasas, pues ahora debería tener 10. En este caso, si mis residuos sólidos los estoy generando en una gran cantidad y no estoy haciendo recuperación de ninguno de ellos, entonces, al hacer esta gestión, al buscar los convenios, a buscar las empresas, estoy buscando la minimización de los residuos sólidos. La resolución ministerial 155-2009 MINAN se aprobó la directiva de 02-2019 del MINAN, que estableció el procedimiento para la revisión, suscripción, seguimiento y control de reconocimiento del cumplimiento de los acuerdos de producción más limpia en materia de residuos sólidos, en el marco de la Ley de Residuos de Manejo de Residuos Sólidos. El Decreto Supremo 03-2020 produce que aprobó la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrial, que incluye líneas de acción para que produce, promueve el establecimiento de normativas, lineamientos y medidas concretas en la materia. Actualmente se han firmado 14 acuerdos de producción más limpia y este año se estiman que se realizarán 5 acuerdos más. Entre ellos tenemos, como mencionaba, Coca-Cola, Abacus, Alcoplas Industrial, Peruana de Moldeados, Textil El Amazonas, Aceros Arequipa, Natura Cosméticos, TASA, Empresa Siderúrgica del Perú, Austral Group, Industria San Miguel, entre otras. Antes de llegar a las conclusiones, doy pase a Lorena Rosas para que pueda exponernos el caso de éxito de Bacus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería saber si pueden ver mi pantalla. Sí, lo podemos ver. Súper. Pero todavía no está como presentación. Ahí está, ¿verdad? Listo. Súper. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lorena Rosa, soy analista de sostenibilidad de la Fundación Bacus y hoy vengo a contarles un poco de nuestra experiencia con el acuerdo de producción limpia. Pero antes de hablarles sobre el acuerdo de producción limpia que nosotros firmamos, me gustaría un poco ponerlos en contexto de por qué Bacus decidió firmar este APL. Y es porque tenemos más de 140 años trabajando con peruanos haciendo historia en el país. Y como parte de AppInBev, que es una empresa global con operaciones de ciclos de historia, nosotros tenemos esta historia de que queremos seguir como una compañía por 100 años y más impactando en nuestro entorno y el de nuestras comunidades. Y tenemos un propósito súper claro, que es de unir a la gente por un Perú mejor. Y todas nuestras acciones como compañía van ligados a este gran propósito que tenemos. Asimismo, tenemos estas metas globales de sostenibilidad al 2025. Tenemos agricultura inteligente, cuidado del recurso hídrico, empaque circular y acción climática. Con respecto a agricultura inteligente, nosotros queremos que el 100% de nuestros agricultores directos estén capacitados, conectados y empoderados financieramente. Con respecto a cuidado del recurso hídrico, queremos que el 100% de nuestras comunidades en áreas de alto estrés
hayan mejorado considerablemente su disponibilidad y calidad del agua. Con respecto a empaque circular, es que el 100% de nuestros productos estén en envases retornables o hechos con contenido mayoritariamente reciclado. Y con respecto a acción climática, es que el 100% de la electricidad que compremos provendrá de fuentes renovables o habremos reducido el 25% de las emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor. Y aquí, el eje de nuestra estrategia que nos ha motivado más para poder firmar este acuerdo de producción limpia es el empaque circular, porque nuestra responsabilidad sabemos que va más allá del último sorbo de cerveza, y estamos trabajando para que el 100% de nuestros productos estén en envases retornables o hechos con contenido mayoritariamente reciclado. Y aquí, para entrar un poco más en detalle de lo que fue este acuerdo de producción limpia, como empresa comprometida con el ambiente, nosotros firmamos este acuerdo de producción limpia en mayo del 2019, y este año hemos recibido el reconocimiento, ya la certificación de este acuerdo junto al Ministerio del Ambiente. Nuestro objetivo con esta iniciativa es ratificar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en todos nuestros procesos y operaciones productivas a nivel nacional. Y aquí, para compartirles un poquito de los resultados y hablar un poco, es que nosotros quisimos cumplir a cabalidad las metas del acuerdo de producción limpia, y fue un gran objetivo para nosotros, ¿no? Nuestro compromiso con este tema es tan grande que de hecho sobrepasamos las metas que teníamos planteadas para el acuerdo que teníamos que firmar. Y aquí, para contarles un poquito, por ejemplo, el primero, ¿no? Que dice que el 97% de los residuos sólidos en nuestras plantas a nivel nacional sean reutilizados. Y nosotros en el 2018 teníamos que eran el 96.26% de nuestros residuos sólidos eran reutilizados. Y gracias a la mejora en nuestro sistema de gestión ambiental, hemos logrado que este porcentaje suba y hemos logrado eficiencias en la gestión de residuos. Con respecto al segundo índice, que es de que el 94% de nuestros envases son de vidrio retornable, el compromiso en esta meta era solo llegar al 75%, y nosotros lo sobrepasamos, porque nuestros envases producidos, bueno, para nosotros como una compañía cervecera, apostamos por la retornabilidad de nuestros envases, incrementando siempre el portafolio de este tipo de formato. Y buscamos que para fines de este año lleguemos a este 100%. Con respecto al tercer logro, que es el de 25% de PET reciclado en los envases de PET, actualmente todos nuestros productos, el 100% de nuestros productos, tienen PET reciclado. Y queremos que este porcentaje del 25% siga incrementando en nuestros envases PET. Y por último, hemos capacitado a 7.000 voluntarios con respecto a gestión y manejo de residuos, y esto lo hicimos gracias a nuestro programa de voluntariado M1, que es un programa el cual tiene diversas acciones de voluntariado con respecto a, por ejemplo, sensibilización ambiental, gestión de los recursos SID, gestión también de los residuos sólidos. También hacemos limpiezas de playas en ecosistemas hídricos, y bueno, también hemos hecho reciclatones con diversos aliados, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, Hazla por tu Playa, Ciudad Saludable, Perú Limpio, y con gobiernos locales y regionales. Y este acuerdo en realidad es parte de un compromiso mucho más grande que tenemos con el desarrollo sostenible del país. Y creo que lo vivido en estos últimos meses nos reafirma nuestra convicción de ser parte de la solución a los desafíos que afronta el Perú, tanto en el corto como en el largo plazo. Y en realidad estamos súper felices de haber obtenido este reconocimiento junto al Ministerio del Ambiente, y agradecemos a todo nuestro equipo voluntario que nos han acompañado en este journey de sacar este reconocimiento. Y bueno, también sabemos que para poder preservar el medio ambiente es necesaria la acción colectiva y la cooperación público-privada. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intervenir un poco para cerrar esta sesión de hoy, antes de dar paso a las preguntas de los asistentes. En primer lugar, Lorena, darte públicamente la enhorabuena a ti, a tu equipo y al equipo de Bacus por haber obtenido este acuerdo, haber firmado este acuerdo y el reconocimiento. Y en general es un paso más, como comentas, ¿no? a esa producción sostenible que todos buscamos que acá en el país, ¿no? Y además que son cada vez más empresas importantes, líderes en el sector produce, los que se están uniendo a estos acuerdos. Por tanto, enhorabuena. Como conclusiones principales, voy a resaltar 4 ideas que ya se han venido mencionando a lo largo de toda la exposición.
Una muy importante es, valga la redundancia, es hacer ese diagnóstico previo a la implementación de las medidas de producción más limpia, porque a veces nos podemos encontrar situaciones, como han explicado Esther, en casos prácticos o ha explicado Susana, que pequeñas medidas o medidas muy sencillas nos llevan a reducir significativamente el impacto de nuestras instalaciones o de la producción. Hay que analizar, hay que hacer un buen diagnóstico previo de la situación de nuestra instalación, hay que cruzarla contra la normativa, la realidad del país y bueno, también hacer un benchmarking del sector. Muchas veces es interesante saber qué medidas o qué buenas prácticas se están aplicando en el mismo sector que nos pueden llevar a esos mismos resultados. Y, por supuesto, los requisitos de las autoridades. Mejora la imagen de la empresa frente a nuestros stakeholders, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Y, bueno, un compromiso y es una responsabilidad, la responsabilidad de esta organización a largo plazo. Posibilita los acuerdos de producción más limpia y acceso a incentivos, los incentivos que ha comentado nuestra compañera Susana. Incumple, llevándolo más a la parte normativa, incumple el riesgo reduce el riesgo de incumplimiento legal, así lógicamente como las emisiones, vertidos y residuos. Por supuesto, y esto es importante, que ya no solamente reducimos nuestro impacto, sino que además mejoramos la rentabilidad, la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos. Y, por tanto, obligado en la misma línea, ayuda a obtener ahorros y mejora nuestra posición, acceso a la financiación. Ahí es importante porque cada vez más los fondos que financian este tipo de inversiones exigen que sea o son fondos que quieren financiación o buscan la sostenibilidad de estas inversiones. Y esto, bueno, pues en general nos da una mayor competitividad. INERCO está aquí para ayudaros. Nos ofrecemos y en base a qué, pues en base a que tenemos una experiencia de hemos desarrollado más de 60 diagnósticos de producción más limpia en instalaciones industriales. También, y bueno, y tenemos un personal propio con una experiencia internacional de más de 15 años. Comentando, bueno, pues conocemos las buenas prácticas o documentos de referencia internacionales, pero también tenemos un conocimiento muy amplio de la realidad del país y del sector produce. Y bueno, tenemos, creo que esto es importante, tener una buena interlocución con las autoridades, tanto a nivel nacional, acá como Perú, a nivel internacional. Y bueno, también nos ha permitido tener esas líneas de colaboración con las autoridades, desarrollando distintas líneas sectoriales, realizando formación y organizando diversos workshops. Como decía, simplemente transmitiros la idea que estamos acá para ayudaros, que estamos viendo que hay muchas empresas que están adoptando estas estrategias de producción más limpia. Es más fácil de lo que parece y son muchos los beneficios que traen. Hemos recibido algunas preguntas que voy a pasar a formular. Esther, creo que estaba dirigida a ti. La primera pregunta es, ¿los documentos de referencia específicos para los diferentes sectores y sus conclusiones obligan al uso de tecnologías determinadas y fijan unos valores límites de emisión concretos? Gracias, María, y al que lo haya formulado. Pues en principio no exactamente así. Los documentos de referencia europeos, como su propio nombre indica en cuestión de referencia, lo que enumeran en uno de sus capítulos es las tecnologías al uso que se utilizan en un sector concreto. En ningún caso, incluso las obligaciones que se introducen en las conclusiones de esos documentos de referencia, que sí digo que a nivel europeo son obligatorias, no te pueden obligar a una, digamos, licencia concreta de una tecnología concreta. Lo que sí indican es un rango de valores de emisión a cumplir, tanto de emisiones a la atmósfera como de fluentes líquidos, como de residuos. Normalmente en residuos menos, en más en cantidad, pero en lo que respecta a emisiones a la atmósfera y a fluentes, tanto en los contaminantes típicos del proceso, o si hay varios procesos para llegar a un producto, pues en cada uno de ellos,
y en lo que concierne a la emisión en sí, lo que suele haber es un rango de valores y las instalaciones ubicadas en territorio europeo tienen que estar emitiendo dentro de ese rango. Luego ya depende de la autoridad y de la ubicación de la instalación, en el sentido de cómo de comprometido esté la calidad ambiental del entorno de la instalación, se asemejará más en el permiso ambiental concreto de esa instalación el límite al rango inferior o al rango superior, pero tienen que estar en ese rango. Y se consigue con normalmente más de una combinación de tecnologías, pero en cualquier caso no te pueden obligar a una marca, digamos, tecnológica concreta. De acuerdo, muchísimas gracias, Esther. Hay una segunda pregunta sobre acuerdos de producción más limpia, creo que también la podrías responder tú y a mí me gustaría ampliarla. Bueno, nos preguntan cuáles serían las etapas de los acuerdos de producción más limpia. A mí también me gustaría ampliarla y para Lorena, ¿no? Que ya que tenemos su experiencia, contar cuánto tiempo o si desde que Bacus se involucra en todo este proceso, cuánto habéis tardado, ¿no? Para una idea aproximada en completar cada una de estas etapas. Si te parece, Esther, nos comentas un poco esas etapas y después si Lorena nos puede ampliar un poco para el caso concreto de Bacus. Muy bien, bueno, yo respecto a lo que se establece, digamos, en lo normal en Perú, aunque digo la experiencia práctica, a ver si lo puede luego comentar la propia Lorena, se empezaría con una expresión de interés de, bueno, que se quiere formular por parte de una instalación un acuerdo de producción limpia, se evaluaría esa formulación del acuerdo, se suscribiría el propio acuerdo, se haría una evaluación final de ese acuerdo de producción más limpia después de una ejecución y un seguimiento. Al final se reconocería el cumplimiento de las metas y en el caso de que normalmente se establecen por periodo de un año, pues luego se daría continuidad al cumplimiento de esas metas. Un poco ese sería el diagrama de flujo habitual de que uno empieza a pensar en ese acuerdo de producción más limpia para plasmarlo una vez que ha hecho su diagnóstico y ha hecho, digamos, sus deberes internos y ya se establece unas metas concretas, pues ese sería el diagrama de flujo a seguir. Aquí para comentarles un poquito de nuestra experiencia, nosotros firmamos el acuerdo en mayo del 2019 y nos han evaluado hasta mayo del 2020, pero nos ha tomado aprox 1 año y medio desde la firma del acuerdo para poder obtener este reconocimiento. Hemos pasado por una evaluación, hubo suscripción, ejecución, primero se hizo una línea base, se ha hecho un seguimiento, como mencionaba Esther, la evaluación del cumplimiento de las metas, incluso hicimos un estudio interno también para ver cómo iba a funcionar con cierto producto el hecho de incluir más porcentaje de resina PET reciclada. Hicimos un estudio interno con uno de nuestros maestros cerveceros que nos apoyó de acuerdo a eso. Y en realidad ha sido un trabajo en conjunto de muchas áreas. Muchísimas áreas estuvieron involucradas en el acuerdo de producción limpia. Como les dije, agradecemos a todo nuestro equipo que nos ha apoyado porque ha sido un trabajo realmente en equipo, bastante arduo, de 1 año y nosotros al final lo hemos logrado en conjunto. Muchísimas gracias. Una de las, y va en relación con la siguiente pregunta, ¿no? Hemos dicho que uno de los grupos de técnicas son medidas organizativas y, bueno, creo que para muchas empresas del sector produce y en general los sistemas de gestión ambiental es algo que lleva, bueno, pues que se ha instalado hace mucho tiempo, ¿no? Es un concepto quizá un poco más cercano y viene un poco en relación con la siguiente pregunta. No sé si Susana o Esther, tú también nos podías responder. ¿Qué relación hay entre ese sistema de gestión, los requerimientos de un sistema de gestión ambiental, que como digo son conceptos a los que ya estamos más familiarizados, con los requerimientos de producción más limpia? El paralelismo o relación que hay entre ambos. Pues si queréis comienzo yo un poco, no de forma exhaustiva, pero yo misma sí he comentado que dentro de esa medida organizativa efectivamente una cuestión a tener muy en cuenta es si una instalación ya contaba con sistemas de gestión, entre ellos pues calidad y sobre todo medio ambiente, ¿no? Pensando en la ISO 14001. Hay bastantes similitudes en el sentido de que aunque lo que respecta a requerimientos de producción más limpia, el diagnóstico, digamos, es más profundo en cuanto al proceso
y quizá menos en detallar los procedimientos, que para eso está más el sistema de gestión, pero hay cuestiones que tienen mucho paralelismo. En la parte, por ejemplo, que se refiere al compromiso de dirección, una de las cuestiones que es súper importante es que la dirección apueste por este compromiso con la producción más limpia y digamos que vaya permeando en toda la cadena de la organización. Entonces, eso es prácticamente en paralelo con las declaraciones claras de la dirección del apoyo a un sistema de gestión ambiental, donde tiene que haber una política medioambiental suscrita por la alta dirección de la empresa y normalmente pues, publicada en su portal web, etcétera. Otra de las cuestiones que podemos decir que también es muy similares en cuanto a definición de recursos, ¿no? Tanto de recursos digamos, productivos dedicados a una tarea del seguimiento del sistema de gestión, como también a los recursos financieros. Y en el caso de producción más limpia, pues exactamente lo mismo, desde la etapa de concienciar de que se quiere apostar por esas tareas dentro de la organización porque estén motivados, que aporten ideas y luego la realización de las mismas y como también he indicado a lo largo de la presentación, es importante que se tenga pues un responsable, uno o varios ¿no? responsables que se lleven digamos la bandera de esa tarea y en ambos casos, tanto en el sistema de gestión como en la producción más limpia, en implementación de esas técnicas, pues tiene que haber responsables y recursos asignados. Cuestiones también de legislación. Hemos dicho que muchas veces los cambios a los que tienen que anticipar están muy estrechamente relacionados con los temas ambientales, a qué legislación tengo que cumplir. Y bueno, la revisión y el cumplimiento legal es algo que se lleva pues exhaustivamente en un sistema de gestión ambiental y también en el caso de producción más limpia en esos beneficios que hemos destacado con anticiparse y, bueno, primero saber que se cumple con la legislación actual, pero eso casi se presupone, pero sobre todo en lo que pueda venir de cambio a futuro. Hasta ahora estoy diciendo cuestiones que son prácticamente, digamos, un paralelismo. Hay otras que quizás no tanto, o sea, una declaración medioambiental, ya no solamente pensando en sistemas de gestión, sino en EMAS estamos hablando de cuestiones que son más formales en las cuestiones del sistema de gestión y no tan obligatorias en cuestiones de producción más limpia. Digamos que la mayoría son más similitudes que diferencias. Hay algunas cuestiones que tanto en la profundidad de cómo se hace como en cuestiones que no son obligatorias en un caso y en otro, o por ejemplo cuestiones relacionadas con auditorías, pues cuando he dicho que se hacen visitas a planta para ver hacer el diagnóstico de producción más limpia, se asemeja, digamos, a lo que se hace en una auditoría, pero no es un verificador el que va haciendo ese tipo de auditoría, sino que o es una asistencia técnica a la propia instalación o, digamos, hacer un intercambio entre diferentes empresas de un grupo para una que esté un poco más avanzada, aportar ideas en otra, pero no en el sentido de un auditor externo, ¿no? Sino más en una ayuda a poder implementar esta técnica de producción más limpia. Fenomenal, Esther, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, en un principio no hemos recibido por el momento más preguntas. En cualquier caso, como he dicho, acá estamos. Vamos a distribuir la presentación y el vídeo de este webinar y bueno, pues tenéis nuestros datos de contacto y cualquier pregunta que nos queráis hacer más particular a vuestra instalación, a vuestra situación actual o si estáis pensando en empezar a implementar o pensar en estrategias de producción más limpias, bueno, pues aquí estamos también pues, para haceros ese acompañamiento desde las primeras fases. Agradeceros a todos el tiempo, agradecer el tiempo también a nuestros panelistas, especialmente a Lorena, que como digo ha aceptado nuestra invitación para comentar el caso de Bacus y que nos animemos todos pues, a seguir andando este camino para mejorar, o como decimos, ¿no? Pues para fomentar la sostenibilidad en el sector produce en el Perú. Muchísimas gracias a todos y buen día.